¿Cómo andan, raza? Ojalá les esté yendo muy chido. Hoy analizaremos la RX 580 de AliExpress, la gráfica principal del canal, mientras completamos su mantenimiento siguiendo la recomendación de un suscriptor. ¿Será que a fines de 2024 esta gráfica sigue siendo la mejor del costo-rendimiento? Ya pasaron 6 años de la polémica salida al mercado de la RX 580 2048 SP, una versión china recortada, pero que valía lo mismo que la versión lanzada en abril de 2017. Llegó al canal hace 18 meses por 1.332 pesos, unos $70 de ese momento, más $6 por el envío, aunque después de aprovechar algunos códigos de descuento solo pagamos $57 en total. Sé que en otros países de Latinoamérica por políticas internas el costo de envío es mayor, como me lo hizo saber Oscar Ochoa 8416, pero no fue mi caso, aunque debo aclarar que me costó $50 y no 40 como dije en otro video. En 2023 costaba entre 60 y $70, llegando a los 80 o más con el envío, y en la actualidad la pude ver entre 73 y $100 en total, aunque podríamos pagar menos aprovechando alguna oferta, por lo que el panorama es muy similar. Pero, ¿es justo pagar entre 70 y $100 por esta gráfica? Para mí sí, por dos factores. Primero, porque son productos reacondicionados, y es posible que esos materiales no sean de la mejor calidad, así que pagamos lo que recibiremos. Y segundo, porque si hay algún problema con la gráfica, AliExpress permite solicitar reembolso, enviando un mensaje con las pruebas pertinentes. Además, recuerden pagar con PayPal porque en caso de no recibir respuesta de AliExpress, es posible levantar una disputa para poder recuperar su dinero. Si hablamos de sus competidoras, son la 1650, la 1650 Super y la 1660, con una potencia similar o un poco mayor pero con menos memoria, ya que son de 4 o 6 GB. Estas cuestan cerca de $140 en AliExpress, el doble de la RX 580 más barata, aunque en Mercado Libre o Ciberpuerta los precios eran tan altos que sería mejor optar por una RX 6600 o una RX 6650 de 8 GB, que trabajan a más velocidad, consumen menos energía y tienen PCI Express 4.0, pero sus precios pasan los $200, el triple de la RX 580 de AliExpress más barata. Si hablamos del precio justo de segunda mano para nuestra gráfica, sería entre 50 y $60. Suele estar más cara, pero con suerte la vemos al precio justo. Ah, y recuerden pedir pruebas de su funcionamiento al comprarla usada para que no les vendan algo descompuesto. En este caso también gana la RX 580 china, ya que sus competidoras se venden usadas por más de $100, aunque rebuscando y con suerte podríamos encontrar alguna 1650 más barata. En fin, desde el precio, es obvio que la RX 580 de AliExpress sigue sin tener un rival digno que le plante cara, ¿o ustedes qué opinan? Llegamos a la parte importante del mantenimiento. Para ello usaré los pads del video anterior y la pasta térmica china HY710, porque la que había usado no rindió muy bien en la gráfica. Ya veremos después cómo nos va en temperaturas. Seguro ya han visto videos donde hablan del recorte de la RX 580 de AliExpress en los procesadores de flujo, pues la versión normal tiene 2304 y esta solamente 2048, un 13% menos, pero ¿esto afecta el rendimiento de nuestra gráfica? Claro, porque los procesadores de flujo procesan las instrucciones que recibe la GPU al renderizar las imágenes, siendo sus tareas dibujar el modelo 3D y los objetos de escena, además de generar luz, sombra y profundidad, lo que es relevante porque fotograma a fotograma generarán la imagen de pantalla, trabajando en conjunto y de forma paralela, así que al tener menos, la versión china generará menos cuadros por segundo. Esta gráfica también tiene un recorte de 7% en la frecuencia del núcleo con sus 1168 MHz frente a los 1257 de la versión normal, y en su frecuencia turbo el recorte es de 4% al ser de 1284 frente a los 1340 MHz de la original. Estos no son números vacíos, determinan la velocidad de procesamiento de instrucciones y renderizado, reflejándose en la cantidad de operaciones por segundo. Por ello, una gráfica con mayor velocidad de procesamiento procesará más píxeles y texturas generando imágenes más realistas y detalladas. Otra diferencia importante está en el consumo, pues en la RX 580 original es de 185 watts y en la nuestra solo de 150, un 8% menos, aunque ambas son de 14 nanómetros. Esto se debe a que la velocidad del núcleo de la RX 580 de AliExpress es menor, por lo que necesita menos energía para su funcionamiento. Los beneficios de esto son obvios, una gráfica con menos consumo trabaja a menor temperatura, alargando su vida útil y ahorrándonos un poco de dinero en el recibo de la luz. Luego está el recorte en los temus o unidades de mapeo de texturas, que es de 12%, teniendo 144 la versión normal y 128 la de AliExpress.
Estas son las encargadas de aplicar textura al modelo 3D, mientras los procesadores de flujo les aplican luz y sombra. Por lo anterior, afectan el rendimiento de la gráfica en aplicaciones con muchas texturas, como los juegos, lo cual se refleja en la velocidad de relleno de textura, que en la RX 580 normal es de 193, mientras en la nuestra es de 164.4, un 15% menor. Pero a dicha velocidad también la determinan la velocidad del núcleo y la de las VRAM. Hablando de estas últimas, la versión china también está recortada, porque el ancho de banda de sus memorias es de 224 GB por segundo y su frecuencia de 1750 MHz frente a los 256 GB por segundo y 2000 MHz de la versión original, 12.5% menor en ambos casos, provocando menor rendimiento en juegos y renderizado 3D, además de mayor latencia en la versión china por tener memorias menos rápidas. Mientras el ancho de banda, que es la capacidad de transferencia de datos por unidad de tiempo, es decir por segundo, al ser menor, reducirá el rendimiento cuando se procesen cantidades altas de datos al mismo tiempo, como en juegos de alta resolución y mucho detalle. Ya hemos concluido el mantenimiento, así que vamos a devolver esta pequeña a su sitio para ver su rendimiento. En cuanto al resto de características, son las mismas en ambas versiones. Tienen 8 GB de memoria, suficientes en 2024 y quizá en 2025 para correr todos los juegos AAA, al menos en gráficos bajos. Soportan DirectX 12, modelo de sombreado 6.4, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0 y Vulkan en la versión 1.3.260. Para saber si esta gráfica es recomendable rumbo a 2025, me sumergí en Fullmar 2.0, que será nuestra referencia porque ha incorporado una actualización más exigente de su prueba gráfica. En su prueba básica de OpenGL a 1080p, la media fue de 55 FPS, grabando la pantalla mediante software con una penalización de 2 a 3 FPS, y haciéndola en Vulkan sin grabar la pantalla también dio 55 FPS. No se dieron errores gráficos durante la prueba, pero el rendimiento bajó con relación a los 65 FPS que daba cuando la compramos. Mientras en la prueba más exigente tuvimos resultados menos alentadores. Ya sé que no es una referencia 100% fiel del futuro de los juegos porque cada desarrolladora trabaja de manera distinta, pero sirve para medir el rendimiento de cara a tareas de renderizado pesadas. En fin, el resultado en la prueba OpenGL a 1080p grabando la pantalla y en Vulkan sin grabar la pantalla fue de solo 13 FPS. Es obvio que el resultado en la prueba básica no es el mejor para algunos, pero para personas específicas puede ser suficiente un año más. En cuanto a la prueba más exigente, evidencia que esta gráfica en tareas pesadas ya no basta. De cara al futuro, debemos usarla priorizando rendimiento y configuraciones gráficas bajas o medias para evitar altas temperaturas durante el uso y porque pocos juegos funcionarán bien en gráficos altos o en ultra en ella. Pasando a lo realmente interesante, con una escena poco inspiradora, probamos Fortnite a 1080p, un competitivo donde el rendimiento y la tasa de fotogramas importan. No basta con estar cerca de los 60 FPS, los 144 deben ser el objetivo, y esta gráfica en modo rendimiento y con carga mínima sobrepasó esa meta, con algunas caídas en momentos específicos, pero siempre cerca de los 144 fotogramas, sin olvidar que el rendimiento está siendo penalizado por grabar mediante software. En CS2, otro juego competitivo de cepa, a 1080p y en gráficos medios, tuvimos una media de 120 fotogramas, mientras en gráficos mínimos estuvimos por arriba de los 150 FPS en todo momento. En Warzone a 1080p, gráficos altos, con FSR 3.0 en calidad y generación de cuadros activa, la media fue de 80 a 100 FPS, aunque con gráficos mínimos y en ultra rendimiento dio entre 130 y 150, algo casi óptimo para los competitivos, por lo que podríamos aprovechar bien un monitor de 144 Hz en los tres juegos. Pasando al modo historia, en GTA V, un juego de hace 9 años, aunque muy activo en la actualidad, con todo en alto y a 1080p nos dio arriba de 60 FPS con una experiencia de juego óptima. Luego probé It Takes Two en modo local de 2 jugadores a 1080p y con gráficos ultra y nos dio una media de 55 a 60 FPS con una experiencia de juego estable y sin bajones. El desempeño más pobre lo tuvimos en Hellblade 2, un juego de hace 5 meses, a 1080p, gráficos bajos y FSR 3.0 en calidad, dio una media de 30 FPS, mientras usando FSR 3.0 en rendimiento dio 39, pero la pérdida gráfica fue considerable, siendo preferible jugarlo en calidad para una buena experiencia de juego, pues en 30 FPS fue perfecto. En fin, esta gráfica sigue siendo la alternativa, especialmente para personas poco exigentes y con poco presupuesto para mejorar su computadora, porque no existe una competidora en su rango de precio con las mismas prestaciones de potencia, cantidad de memoria y rendimiento bruto en 1080p. Eso sí,
Si encuentran una RX 580 normal a 60 o 70 dólares, valdría la pena comprarla en lugar de la versión de AliExpress por su rendimiento extra. Pero si eres alguien exigente que quiere jugar a más resolución y con gráficos a tope, no la compres. Lo mejor sería optar por una RX de la serie 6000 o superior o una GTX de la serie 3000 hacia arriba. En fin, la RX 580 de AliExpress sigue siendo la reina del costo-rendimiento a finales de 2024, 6 años después de un lanzamiento flojo en el mercado asiático, sigue vigente y en la lucha en Occidente. Creo que no hay nada que agregar, solo espero que el video les guste y la información les sirva. Además, agradezco muchísimo todo su apoyo y los invito a suscribirse o regalarme un like, que me ayudan mucho a seguir creciendo. Nos vemos en los comentarios y hasta luego. Cuídense mucho.